Y dejó la vara alta el Tata Cedrón, ¿eh? Va a haber que estar a la altura ahora, pero bueno, todo no se puede. Se viene Andrés Casac. Esa es la música, Andrés Casac, un aplauso para él, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Ahora, después del Tata Cedrón, no hay aplauso que valga. O sea, lo que es el Tata. Algo, Rema. No, es imposible. Rema. Pero aparte, Porque... pará, lo venía escuchando al Tata. Capaz, Sí. además de toda su trayectoria y su obra, hablar de Miguel Abuelo, hablar Miguelito de Alfredo. Abuelo, ¿qué? Sí, hablar de Alfredo Citarrosa, hablar de. No sé, habló de Tuñón y después hablar de Obelix y el contacto con UPA. La conexión secreta. Impresionante. Sí, No, increíble. No había tomado conciencia de que todo eso pasó en la charla. Y que escribió un tango con Juan Ramón Jiménez hace poco. Sí, sí. Todo eso junto. No, increíble, increíble. Muy Y lo grande. que podríamos hablar, ¿viste? Yo, cuando hicimos la presentación, él no estaba todavía, apenas empezó el programa, decíamos, ¿no? Cortázar, Tuñón, el tango de los 40, lo que fue el cuarteto. También podríamos hablar de la resistencia de la década del 60. Hellman. Bueno, viste que habló de la cofradía de la Flor Solar. Sí. Hoy. Pero Es un aparte, digo, la vitalidad que tiene, Sí. el entusiasmo que transmite, ¿viste? Sí. A los Uno no se da 85. cuenta, ¿no? Porque está tan cerca el Tata. Pero Yo hacía realmente mucho es que no una lo veía al leyenda. Tata. La verdad fue muy lindo reencontrarme con él. En una época era una especie de clásico del viejo Flores Negras nocturno. Y siempre venía el Tata. Sí, venía, Sí. y yo me acuerdo también en los tiempos que vivía en Francia, que venía 1 o 2 meses a la Argentina en los 90, entonces era el momento de encontrarse con el Tata en Pero agosto, Andrés, septiembre. yo me acuerdo de que él venía y hacía unos pucheros y nos invitaba a 3 o 4, a Guillermo Pintos, a Olga Cosentino, hacía unos pucheros increíbles. Cuando volvió de Francia fue un gran momento. Después medio que nos acostumbramos a verlo más seguido. Bueno, ¿qué haces, Casac? Traes a un personaje increíble, te voy a decir algunas palabras. Psicodelia, patillas de caudillo, guantes negros, conciencia social. ¿Qué vas a hablar de La historia increíble de Carlos Viso. Carlos Viso, un hombre que, bueno, para empezar a decir, fue una de las figuras icónicas dentro de la música beat de fines de los 60 y de principios de los 70, con el grupo Conexión número 5. Vendió muchas copias, era cantante y sobre todo hacía música negra, cantaba música negra. Una figura que en ese momento, para que nos demos una idea, por ese grupo, por Conexión número 5 de la música beat, pasó un jovencísimo Papo. Claro. Durante 2 meses tocó, también pasó David Lebón, también fue músico de Conexión número 5, Carlos Francetti. Mirá vos. Y él era la voz y era un cantante muy reconocido en ese momento. Y bueno, a principios de los años 70, un poquito, siempre cantaba en inglés, ¿no? Y él quería salir un poco de ese molde de cantar en inglés y graba un disco en el año 73 que se titula Americano Soy, donde cambia un poco la perspectiva, deja de cantar en inglés y hace canciones más de un tono social, Bueno, de corte... año 73. Sí, también habían pasado muchas cosas en el medio, un año muy especial. La cuestión que graba ese disco, él solista, ya no con la Conexión número 5 y ya no era música beat, pero ese disco está, lo cajonea la compañía discográfica, edita solamente un single, lo cajonea durante 50 años y ese disco recién se da a conocer hace 3 años, en 2021, y es un disco que está muy bien, con buenas canciones y donde hace, por ejemplo, un tema de Yupanqui en una versión rockera, donde hace temas de Eduardo Mateo en 1973. Eduardo Mateo, mirá vos. Sí, y este jueves va a haber un homenaje a Carlos Viso, justamente, que va a estar encabezado por sus hijas, que también cantan, Mariana y Lucía. Esto va a ser en Rondemán, Lavalle, Mirá vos. Abasto. Sí, y bueno, van a estar cantando los temas de ese disco y de Conexión número 5. Impresionante. Lavalle 3177, van a estar las hijas de este personaje que traes, que es fantástico. Yo veo las fotos que están con guantes negros. Carlos Viso, bueno, van a hacer todos esos temas. Hay alguien que tiene que ver, es un músico, yo lo conozco, Selmar Garín. Sí, músico investigador, sí. que también se ha ocupado ahora de rescatar la obra de Carlos Viso. Justo estaba escuchando un podcast que hizo con 5 capítulos contando algunos episodios. Selmar Garín. Sí, algunos algunas cosas discos propios que son súper volados. ¿Sí? Sí, muy experimentales. Gualicho Turbio, también Sí, la sí. agrupación que lleva adelante Selmar, Selmar. Sí. Pero se tomó como una causa lo de Carlos Viso y hace un rescate increíble en un podcast que vale la pena escuchar. Bueno, vayamos a la música, porque él arrancó, es muy interesante, porque esto que vamos a escuchar ahora es de 1969 y el original es prácticamente de ese año, es muy, muy contemporáneo al original. Yo lo conocí en su momento como Orgullosa Mary, es Proud Mary. Bueno, es un cover justamente de un clásico de Creedence y aquí canta el personaje que trajo hoy Andrés Casac, Carlos Viso. Looking for job in the city, waiting for the
Proud Mary de Creedence por Carlos Viso y su conexión número 5 del año 1969. Una maravilla, la verdad, esto. Muy buen cantante, Carlos Viso, que murió ¿en qué año? ¿Te acordás? En 2005, a los 2005. 63 años, murió. Joven. Y vos decías, Mariano, Yo digo joven, cuando 63 años parece joven. Sí, joven, joven. Voy a cumplir 60. Bueno, Carlos Viso y su conexión número 5. vos decías esto, que es un tema casi contemporáneo a la salida en Estados Unidos y en Europa. Es que justamente las compañías discográficas hacían eso. Cuando salían en Estados Unidos y en otros países, agarraban a estos grupos como conexión número 5 y hacían, antes que salieran en Argentina todavía, hacían la versión de cover de estos grupos. Y bueno, conexión número 5 fue uno de los más conocidos de la música beat, que es una música, bueno, cantada mayormente en inglés, Claro. todavía sin gran personalidad. Yo lo veo como un eslabón perdido entre lo que hacían los Teen Tops y lo que empezaban a hacer los rockeros nacionales, digamos, los Gatos, incluso el último Sandro, ¿no? El Sandro de esa época, no el último Sandro, el Sandro de fines de los 60, que bueno, estaban como con un muy buen sonido definiéndose. De alguna Exactamente. manera. Bueno, fines de los 60, principios de los 70, podemos pensar en los Shakers en Uruguay, Sí. con todo lo importante que fueron los Mockers, y acá, bueno, El los primer In. disco, sí, acá salió en 1970 el primer disco de Almendra, el primer Sí. disco de Manal. Claro, bueno, justamente Los ese Gatos. es el momento, porque Conexión número 5 tiene dos momentos. Un primer momento donde está, que se llamaba así Conexión número 5, pero es tanto el éxito de él como cantante, Carlos Viso, que se independiza. Entonces hay dos grupos paralelos. Uno es la Conexión número 5 y otro es Carlos Viso y la Conexión número 5. Mira vos. Una curiosidad, algo así como Conflicto. hacía Color Tango, que había dos Color Tango, bueno, había dos Conexión número 5. En el grupo llega a pasar, decíamos, Papo, pasa por ejemplo David Lebón, y entre otros datos llamativos, este es precioso, este dato, tenían un marketing muy especial. El manager era Gustavo Yankelevich, que Mirá. es el hombre que tiene la idea de que Carlos Viso use guantes en todos los conciertos, en las fotos promocionales, en la tapa de los discos, era un poco su sello. Los guantes Y- negros. Los guantes negros, que era algo que surgió de casualidad, tenía una ampolla en las manos y se puso por un tema casi de Bien. coquetería, ¿no? Carlos Viso un guante. Y bueno, eso despertó cierta curiosidad y Yankelevich le dijo, mirá, lo tenés que usar siempre y no digas por qué. Entonces empezaron a tejer mitos, historias de que se había quemado la mano con ácido, entonces tenía la mano deformada, que tenía dedos de más, que tenía dedos de menos. Bueno, todo este tipo ¿Se de decía que historias. tenía dedos de más o que tenías dedos de De menos? todo. Nunca 10. Nunca digas. Muy bueno. Viste cómo es la prensa. Las cosas que se decían de Carlos Viso. Acá tengo apuntado algo, Kazak, que me parece intrigante. Muchacha, ojos de papel, por Carlos Viso y su conexión número 5, cantada en inglés. Increíble. Bueno, hizo la versión cantada en inglés con arreglos de Carlo Franzetti. My little girl, please don't go. I'm holding you because the night is coming. My little girl, please don't cry. Our love will shine through cloudy skies. Dream a little thing between my hands. And let me take you to the light between my dreams and where I want to. My little girl, please don't go. I'm holding you. Muchacha Ojos de Papel de Luis Alberto Spinetta por Carlos Viso y su conexión número 5, versión en inglés, del año 71. Francamente, no sé qué opinar. A veces hay que decir, no sé. ¿No? No hay que opinar de todo. Sí. O decir bizarro, ¿no? Igual, Que te gran pone en un lugar cantante, ¿eh? Sí, Gran cantante el Arreglos tipo. de cuerdas de Franzetti. Sí. Y esta versión, evidentemente, la autorizó Spinetta. Esto es grabado en el 71. Sí, no solamente la autorizó Spinetta, sino que en este podcast de Selmar Marín hay una charla que tienen ya veteranos los dos, entre Spinetta y Carlos Viso, donde Spinetta le dice, muy buena tu versión de Muchacha, que fue una versión que canta Carlos Viso en el primer Barrock de 1970, junto al grupo de Rodolfo Alchurrón, también estaba cerca Carlos Viso, y eso provoca Bueno, en la inteligencia rockera monedazos de todos los colores, porque ya cantar en inglés en ese momento Se estaba era mal. algo como Al- complaciente. Por Al decirlo. Churrón fue el arreglador del primer Almendra. Sí. Pues es que uno habla, por ejemplo, en breve vamos a tener aquí, si Dios quiere, como decía mi madre, a Johnny Tedesco.
Vos hablas con Johnny Tedesco, hablabas con Sandro, hablabas con Billy Bond, hablabas con Lalo Franzen, hablabas seguramente con Carlos Viso, con Spinetta, y estaban todos juntos. No había una animadversión entre Johnny Tedesco y Papo. Era todo, eran gente que se conocían, que eran amigos, intercambiaban circuitos. No era un poquito para la prensa eso y para el público, pero era como una escena en la cual me parece súper natural que Conexión número 5 haya tocado en Barrock. Y también de alguna manera triste, me parece súper natural que quizás el rockero entonces no lo haya aceptado, ¿no? Sí, estaba la dicotomía música complaciente, bueno, música progresiva. Yo pienso en Roque Narvaja y La Joven Guardia, que después Roque Narvaja, ahora vos vas a contar el vuelco testimonial que dio Carlos Viso. Roque Narvaja, después de La Joven Guardia, que era una banda que no estaba tan lejana a Los Gatos. No estaba tan lejana a Los Gatos. Ahora vos leías la revista Pelo y Los Gatos eran dioses y La Joven Guardia eran comerciales. Es que el tema me parece que ahí es Pelo, por decir, un medio que era un poco el que definía los parámetros de lo que estaba bien, sí. Lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí, bueno, sí. vos en otro programa hablábamos de humor en los años 80, era determinante. En los 70 con la música, Pelo era un poco lo que definía si estaba bien o estaba mal. Y Pelo, digamos que toda esta música, la música beat, ya en los 70 estaba mal vista por ellos. Sí, totalmente. Y Roque Narvaja siempre fue cuestionado por la Pelo y después hizo unos discos totalmente sociales y testimoniales buenísimos que fueron ignorados como que no eran parte del rock. Sí, bueno, Carlos Viso igual da un vuelco a principios de los años 70, también son años de mucha ebullición. En el 72 se afilia al peronismo, graba marchas peronistas acompañado por Jorge López Ruiz y su orquesta, y en el año 73 prepara un disco que es como una suerte de eslabón perdido dentro de la historia de la música argentina, porque estuvo 50 años cajoneado. Del año 73 a 2021 no se supo nada de ese disco, salvo un tema que se editó originalmente, y era un disco donde él hacía un cambio grande, pasaba de cantar de inglés a español, hacía versiones de Yupanqui, hacía versiones de Eduardo Mateo, y eran temas más bien de corte social, temas testimoniales, nada tenía que ver con lo que venía haciendo, y bueno, la compañía discográfica lo cajoneó, evidentemente no le gustó la propuesta, claramente, y quedó perdido este disco hasta que por suerte se rescató. Me encantaría escuchar, que te juro que no conozco nada de esto que trajiste, Mejor me voy, que es un clásico de Eduardo Mateo, que nada, yo lo conocí ya en la década del 80 recién, y acá está grabado en el 73. Es increíble, totalmente contemporáneo a Mateo, que no era conocido en Argentina y ni siquiera era muy conocido en Uruguay. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Me voy. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor te dejo y llora. Mejor me voy, de Eduardo Mateo por Carlos Viso en el año 1973. Qué tema gigante este y qué buena versión, la verdad, muy buena versión. Así como decía que con la de la versión de Muchacha Ojos de Papel, no me costó el inglés. Esta me encanta, esta canción la conocimos también cantada por Rada en El Quinto, sí, que era un grupo que compartía Rubén Rada con Eduardo Mateo, con el autor de esta canción. Y en esta formación del disco del Después 73... también lo cantó, esta canción hizo una versión Horacio Molina. Claro, sí, lo que pasa es que esto es en el 73, absolutamente contemporáneo a Mateo. Y bueno, acá participan Adalberto Sebasco, Ricardo Leu, Chachi Ferreira. Es decir, son músicos de primera línea. Ahora, lo increíble también de la historia de este hombre, de Carlos Viso, que le rebota en este disco, no sale, sí, y después se pierde su rastro. Prácticamente se retira de la música. Tenía
tenía 31 años, graba después algún simple a fines de los años 70, principios de los 80. Hay una aparición de él en Ese amigo del alma, de Lito Vitale, Mirá, qué bueno. cantando con su blanca palidez de Procol Harum, y que muestra la calidad de su voz, pero es muy poco lo que se sabe después de este disco perdido, y bueno, ahora viene por suerte este rescate a partir de las hijas y de Selmar Garim. Andrés Casaque, hablando de Carlos Viso, Andrés Casaque trae siempre material de su archivo, ¿no? De los archivos más secretos de la música argentina. Bueno, aquí hablabas de Americano Soy, este disco que quedó cajoneado, y en este disco figura un tema de Yupanqui. Sí, muchos años antes que Divididos haga... El arriero. Claro, el arriero, bueno, él hizo en una versión rockeada, ¿no? De Los ejes de mi carreta. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué las quiere besar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué las quiero engrasados? No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui por Carlos Viso en el año 1973. Qué notable esta versión, pienso en el arriero de Divididos, pero también pienso en lo que hacía Gato Barbieri con algunos temas de Yupanqui que los deformaba. Bueno, en este caso es también un blues como en la versión de Divididos, pero buenísima, gran cantor. Sí, y Carlos Viso. mucho antes de Divididos, ¿no? La particularidad de hacer un tema llevándolo al blues, un poco al rock, a la obra de Atahualpa Yupanqui. Otro de los temas de este disco, que ya los títulos dan un poco el tono de cómo venían las canciones: Dormido sin luchar, Llegará la libertad. O sea, totalmente comprometido con el momento histórico. Dormido ¿no? sin luchar es muy bueno. Hay una canción, creo que de la gente del Club del Clan, que dice que llorando me dormí. Dormido sin luchar. Bien. Carlos Viso va a tener su homenaje este jueves en Rondeman, La Valle 3177. Sus hijas van a cantar, Mariana y Lucía Viso, más otros músicos como Selmar Garín, que es músico, compositor y también historiador, y uno de los que investigó todo este rescate de la obra de Carlos Viso, sobre todo este disco Americano Soy, ¿no? Sí, y vamos a cerrar este pequeño informe con el tema que da título a este disco, que estuvo inédito durante 50 Te digo que después de años. Tata te la bancaste, con Carlos Viso te la Era bancaste. difícil, sí. era una parada No, te la difícil. bancaste. Muy bien. Vamos a escuchar Americano Soy. Americano Soy, así se titula este disco que vuelca, que muestra el vuelco ideológico de Carlos Viso en un año clave como fue 1973. Gracias, Casaca. Gracias a vos. Aprendí por tus luces.